Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Soy Néstor Eduardo Ferreira y con la gratísima compañía de cada uno de ustedes, amigos, amigas del campo de la ciudad, ya estamos transitando, ya estamos compartiendo una nueva semana de periodismo agropecuario a través de Junto al Campo. Presenta Junto al Campo periodismo agropecuario Banco Credicop, la banca solidaria. Y en la continuidad de Junto al Campo periodismo agropecuario para la televisión y Junto al Campo la radio agropecuaria, vamos a conversar por algunos minutos, si nos acompañan, con el doctor Joaquín Armendano, doctor médico veterinario, nos ha atendido muy gentilmente para hablar de la escasez de lluvias, la escasez de precipitaciones que tenemos también aquí en esta zona sudeste bonaerense y su impacto y su influencia básicamente en la ganadería. Joaquín, bienvenido a Junto al Campo, gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Néstor? Bueno, un gusto, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar compartiendo con usted, digamos, esta breve nota. Joaquín, bueno, se sabe que la falta de precipitaciones, la falta de lluvias preocupa al sector agropecuario en general, ni hablar la agricultura, y sobre todo en este momento cuando estamos en plena evolución de los cultivares de la próxima cosecha gruesa, pero también preocupa a la ganadería, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, bueno, nos toca ahora un verano donde tenemos una sequía muy importante y bueno, como veníamos hablando un poco, todo esto de los pronósticos para la siguiente semana con esta necesidad de alertas por olas de calor. Bueno, sin entrar mucho en lo que es meteorología, digamos, no vamos a entrar por ahí en un campo que no es el mío, pero son eventos que en general con frecuencia aparecen relacionados a estas sequías de verano con elevadas temperaturas, olas de calor, sobre todo en este último tiempo, y verdaderamente obliga tanto a la toma de medidas de corto plazo, que tienen que ver con optimizar el bienestar animal, asegurar, por un lado, optimizar el bienestar animal, optimizar la productividad de los animales en esta etapa de verano, de sequía, evitar, sobre todo en lo que viene con los pronósticos de la semana siguiente, eventos desagradables, como pueden ser importantes mortandades, asegurar, digamos, todo lo que sean medidas básicas de manejo para proveer agua, sombra a los animales, pero además, y sobre todo en lo que hace al componente de la sequía, todo lo que es el monitoreo de la condición corporal y el estado nutricional de los animales, que en algún caso puede llegar a tener algún impacto todavía en lo que es el servicio, en aquellos establecimientos donde todavía no haya finalizado el servicio, pero que también nos va a dar o va a requerir prepararnos o tomar medidas anticipadas más de mediano y largo plazo, pensando ya en lo que es otoño-invierno y lo que puede ser cómo llegan los animales a la siguiente aparición y ahí prepararnos para el siguiente servicio. Se sabe, ¿no? Como nosotros, los seres humanos, el animal también sufre, ¿no? Sí, sin duda, digamos, el animal, particularmente el bovino, sufre mucho del calor. Por ahí uno lo engloba en bovinos y uno hace algunas por ahí pequeñas comparaciones y uno dice, bueno, bovino lechero versus bovino para carne. Bueno, el bovino para carne es un poco menos sensible al calor, más que nada en lo que tiene que ver la gran producción de calor metabólico de la vaca lechera, que la hace más sensible. Y después si nos vamos ya a las razas carniceras, todo lo que tenga influencia índica, ya sean cruzas como Brangus, Braford, ni hablar de las razas índicas puras, son mucho más resistentes, más tolerantes. Pero lo que tenemos en nuestra zona es un animal mucho más sensible al calor. Y a su vez, si hacemos un paralelismo entre sistemas productivos,
todo lo que sea sistemas pastoriles en comparación con sistemas de engorda corral, también hay una gran diferencia, sobre todo en lo que hace al microambiente. El sistema de engorda corral es mucho más propenso, más allá de también tener dietas un poco más energéticas, pero todo lo que es el microambiente del corral, el suelo desnudo, el corral, digamos, puede levantar temperaturas, digamos, en esta época de seca, arriba de 50 grados, y eso también con mayor por ahí obstáculos a la corriente, a las corrientes de aire, favorece mucho más a que haya una mayor carga de calor, acumulación de calor en el animal, y es digamos, un sistema un poquito más problemático. Joaquín, aquí en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, Necochea, Lobería, Balcarce, entre otros puntos, tenemos a los bovinos, a los ovinos, a los porcinos, animales de corral, también sufrimiento en lo que hace el calor, ¿no? Los ovinos, porcinos. Sí, ahí un poco entramos en un área donde no me animo mucho porque, digamos, básicamente trabajo más en la parte de bovinos. Por ahí en lo que es rumiantes, a veces un poco contraintuitivamente lo que uno puede pensar, el ovino, el caprino es un poquito más tolerante que el bovino. Depende de muchos factores, depende de la raza, depende, digamos, del estado de la lana, etcétera, pero por ahí un poco contraintuitivo lo que uno piensa es un poco más tolerante. Hasta donde yo sé, como le digo, no es un área donde me desempeñe mucho, pero a veces llegan consultas sobre otras especies, pero bueno, básicamente es un poco la idea general que es lo que tengo en comparación con otras especies. El productor agropecuario y fundamentalmente el productor ganadero sabe qué hacer, ¿no? O la gran mayoría sabe qué hacer, Joaquín. Pero bueno, en estos tiempos de sequía, de falta de lluvias, de temperaturas extremas, ¿qué consejos, qué recomendaciones podríamos brindar? Bien, de vuelta por ahí dividiendo por ahí en dos partes muy arbitrariamente, pero en lo que es el corto plazo, sobre todo si ya estamos en el verano, ya estamos con las temperaturas altas, ya estamos con los pronósticos de ola de calor. Entonces hay un montón de medidas específicas para cada sistema, pero siempre hay 2, 3, 4, 5 puntos que son transversales a todo el tipo de sistemas, que son, utilicemos los pronósticos para planificar actividades. O sea, la semana que viene, por ejemplo, es una semana donde hay que tratar de evitar cualquier tipo de movimiento de la hacienda, cualquier tipo de trabajo prolongado. Si es inevitable hacerlo, tratar de elegir los mejores momentos para hacerlo, que va a ser complicado la semana que viene. Después, asegurar y tener máximo cuidado de lo que es el suministro de agua a los animales, ya sea los bebederos, todas las bebidas que estén limpias, asegurar de que no haya, digamos, ningún flotante roto, que todos los molinos anden, porque muchas veces las sorpresas desagradables que uno se encuentra en las mortandades muchas veces tienen que ver con el calor, pero muchas veces hay un complemento que hace que todo sea más dramático, y es cuando a veces suceden algún tipo de accidentes con el suministro de agua, que en esta época son fatales, sobre todo pensando que el consumo de agua en un animal en esta época puede aumentar tal vez 50% más. Después, bueno, lo que es el monitoreo de los animales, tratar de identificar animales o grupos de animales que sean más sensibles al calor y priorizarlos. Por ejemplo, en sistemas de engorda corral, estos animales serían por ahí los recién ingresados y que por ahí no están aclimatados, o aquellos animales ya en la etapa de terminación, digamos, prontos a subir al camión, son animales por ahí las categorías más sensibles. Después también, dentro de lo que es la parte pastoril, conocer o tener en cuenta cuáles son los rodeos que están pastoreando por ahí festucas tóxicas, digamos la famosa fetucosis, o la identificación de esclerotos de clavicie purpúrea, del cornezuelo, que son por ahí hongos que producen sustancias que afectan mucho la capacidad del animal de eliminar calor. Por lo tanto, exacerban mucho el efecto del calor. Y después, en el otro componente que mencionaba, sobre todo con el tema de la sequía,
y tiene que más que ver con la parte nutricional, todo lo que es el monitoreo de la condición corporal. Esto va a depender mucho, digamos, las medidas a tomar, va a depender mucho de cuál es la situación de cada establecimiento, digamos, no va a haber una receta única. Lo importante es, bueno, es ir monitoreando y tratar de anticiparnos por ahí en el tiempo, ya sea si es necesario realizar alguna maniobra, algún destete anticipado, algún tipo de, digamos, alguna medida de ese estilo, evaluarla bien, para anticiparnos un poco a lo que puede ser ya el ciclo productivo digamos, de este año. Digamos, por ahí el calor es algo que se va a terminar cuando se termine el verano, pero el tema de la sequía y el impacto sobre la condición corporal de los animales puede tener un golpe más a mediano plazo si uno no se anticipa y toma medidas para evitar que lleguemos a la próxima aparición con animales con una condición corporal pobre y que eso nos impacte en el siguiente ciclo productivo. Doctor, bueno, ya las palabras son claras y contundentes, ¿no? El estrés calórico. Sí, ni hablar. El estrés calórico, actualmente por ahí también se habla mucho de carga calórica, son términos no digo intercambiables, pero que son los términos que circulan mucho ya en boca de hoy por hoy en esta zona también. Por ahí algunos años atrás y sobre todo en ganadería para carne no era una problemática tan importante, excepto cuando uno hablaba de festucosis, algunos problemas de larga data de provincia de Buenos Aires principalmente, donde eran muy conocidos, pero estos eventos climáticos extremos, estos días consecutivos con 35, 36, 37, 40 grados, no era habitual, y hoy por hoy ya el estrés por calor ha ganado un lugar importante en la ganadería para carne también y en zonas templadas como la provincia de Buenos Aires. Joaquín, haceme la corrección pertinente en caso que este periodista se equivoque. ¿La hipomagnesemia tiene que ver con esta problemática? No, digamos, la hipomagnesemia en general, al menos en mi recuerdo y en mi conocimiento, es una problemática, bueno, también muy importante en esta zona templada, en provincia de Buenos Aires, posiblemente una de las principales o la principal causa de muerte de animales adultos, pero es una problemática más circunscripta por ahí al invierno, a la época de parición. Bien. Nada que ver, digamos, con cuestiones del verano, las altas temperaturas. No, uno puede llegar a aparecer algún recuerdo de algún cuadro de hipomagnesemia fuera de época por algunas cuestiones particulares, pero digamos, la idea general de la hipomagnesemia es una problemática un poco más invernal, más periparto en el animal, o sea, más cercano a la época del parto, tiene que ver con cuestiones ambientales y también cuestiones metabólicas propias del animal en ese momento. Recién brindaste una serie de recomendaciones y teniendo muy en cuenta, bueno, el cuadro climático que estamos teniendo y que vamos a tener en varios puntos de esta zona sudeste bonaerense, por no decir prácticamente todo el país. En base a esto, Joaquín, el productor ganadero ya sabe, tiene conciencia, tiene información. ¿Cómo lo ves? No, en general, hoy por hoy ha cambiado mucho la comunicación en lo que es toda la parte de ganadería, en todo lo que es la incorporación de las redes sociales. Y hoy por hoy es importante estar atento a la divulgación de información, ya sea tanto de las alertas, el uso de pronósticos meteorológicos, ya sean específicos de bovinos, como uno puede encontrar hoy por hoy en las redes sociales difundidos, o que sea la aplicación del teléfono que uno ve el pronóstico, incorporarlo y después, bueno, estar atento a las alertas, a las recomendaciones, como un marco general para tener una idea, y después, obviamente, importante el asesoramiento particular de cada uno para aplicar por ahí medidas más específicas. En general, toda esta difusión tiende a ser medidas más generales, pero bueno, muchas veces es importante aplicar medidas más específicas para cada establecimiento en particular o para cada rodeo dentro del establecimiento, y es importante entonces ya el asesoramiento, digamos, particular. Joaquín, por favor, ya en el tramo final de la charla y, por supuesto, muchísimas gracias una vez más por este contacto con Junto al Campo. Amplíame con referencia a los movimientos de Hacienda, así que no es aconsejable bajo ningún punto de vista.
No, el movimiento de Hacienda es, digamos, es casi contraindicado digamos, cuando uno tiene estos pronósticos de elevadas temperaturas. Más que nada porque si uno piensa en el animal, la acumulación de calor de la que hablábamos, la carga calórica, tiene que ver muy a grandes rasgos con el calor que produce el animal, el calor que puede eliminar el animal. Claro. Y el calor que recibe del ambiente. Eso sería, vamos de vuelta, ¿qué es lo que sumamos? Lo que viene del ambiente, el calor que produce el animal, y le restamos lo que el animal puede eliminar de calor. Con el movimiento estamos haciendo que el animal produzca mucho calor, producto del ejercicio mismo de la actividad, y es por eso que exacerbamos mucho la acumulación de calor y podemos tener en estos días donde la eliminación de calor por parte del animal está muy comprometida por la temperatura y por la humedad, digamos, en el ambiente, podemos tener cuadros, exacerbar mucho los cuadros y tener por ahí ya mortandades más importantes. Ni hablar si estamos con animales intoxicados, como puede ser con la festucosis o consumo de clavis purpúrea. Ahí ya la problemática es mucho más severa. Y a veces también tener en cuenta, porque ¿cuál es la recomendación? La recomendación general es no hay que mover, no hay que realizar ninguna actividad. Muchas veces hay alguna actividad que hay que hacer, y uno dice, bueno, hay que elegir el momento del día, que puede ser bien temprano por la mañana. Claro. Y ahí hay que tener cuidado porque hay que ver qué significa bien temprano por la mañana para cada uno, y es muy importante tener en cuenta a qué hora se termina la actividad, porque muchas veces uno puede decir, bueno, arrancamos temprano, pero terminamos a las 9:10 de la mañana, y a las 9:10 de la mañana ya la temperatura está levantando, y entonces es como que hacemos coincidir el aumento de temperatura ambiental con esa producción de calor del animal, producto de la actividad física, y el animal no llega a eliminar mucho calor y arranca ya después las horas más complicadas del día con una mayor temperatura o mayor calor acumulado. Por lo tanto, es más complejo organizar movimientos en estos días, y la recomendación general es, si se puede evitar cualquier tipo de movimiento, evitarlo. Clarito y contundente. Me quedé pensando cuando hacía referencia al tema del movimiento de Hacienda, el movimiento de Hacienda que hay rumbo al mercado de Hacienda de Liniers, en la capital federal, ¿no? Sobre todo en los días más importantes. Ya es algo folclórico, ya tradicional, pero claro, ante las altas temperaturas que se vienen, me quedé pensando básicamente en eso. Sí, tal cual. Y bueno, por ahí a veces en esas circunstancias también la utilización de algunas medidas de mitigación en la recepción de animales para facilitar el enfriamiento de los animales, el asperjado, la sombra, la provisión de agua, para minimizar el riesgo si uno, digamos, no puede evitar los movimientos. Joaquín, cerramos esta nota, esta entrevista. Para conocerte mejor, siempre hacemos eso con cada uno de los entrevistados en la parte final, sobre todo con los entrevistados que debutan con nuestra propuesta periodística. Me comentabas que vivís en Balcarce, pero sos de Olavarría. Sí, nací y criado en Olavarría, después, bueno, estudié en Tandil. Me vine a Balcarce, digamos, donde estuve un tiempito haciendo una residencia en INTA Balcarce, y después, bueno, vivo acá en Balcarce, pero bueno, tengo, digamos, mi trabajo en la Facultad de Ciencias Veterinarias en Tandil. Bien, perfecto. ¿Y perteneces a algún grupo en especial dentro de la facultad vinculado con la ganadería? Estoy en lo que vendría a ser el departamento de fisiopatología, digamos, con mayor cantidad, digamos, carga de actividades en lo que es la parte de fisiología de la reproducción, y también en lo que es el manejo sanitario y la práctica diagnóstica. Bien, estaremos en contacto entonces. Joaquín, un abrazo grande, feliz año para vos, para tu familia, para tus colegas ahí en la facultad, básicamente, los queridos médicos veterinarios ahí en la zona de Balcarce. El reconocimiento por el trabajo que hacen, y gracias por estos minutos para abordar una problemática realmente muy importante, como te decía, fuera de cámara, fuera de micrófono. Castiga esta falta de lluvias, castiga esta sequía a la agricultura, pero ni hablar a la ganadería también, y eso es motivo de preocupación para todos. Un abrazo a la distancia, gracias por este espacio. No, muchas gracias a usted, Néstor, ha sido un gusto.
Y en Junto al Campo Periodismo Agropecuario, la participación del doctor Joaquín Armendano, médico veterinario desde Balcarce. Seguimos. Junto al productor, Cooperativa Agropecuaria General Necochea, adherida a la Asociación de Cooperativas Argentinas, sede central en Necochea, planta de silos en Quequén y filiales en Mechongué, Balcarce, Lobería, Energía y Comandante Nicanor Otamendi. Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de Necochea, Avenida 59 3627, teléfono 425960. Hoy las distancias se acortan, los tiempos se acortan, los procesos se acortan y nuestro nombre también. Por más que el mundo no pare de cambiar, hoy llamanos como siempre. Llamanos Guirá. Esta temporada disfrutamos de playas más accesibles con nuestros vecinos y turistas. Instalamos nuevas pasarelas de madera en los distintos puntos de acceso de Necochea y Quequén, al tiempo que impulsamos la creación de 3 bajadas sustentables y recuperamos la antigua bajada de 502 y 525 en Quequén. Además, adquirimos 20 baños químicos para distribuir a lo largo de nuestras playas. Más accesibilidad y mejores servicios en nuestros espacios públicos. Municipalidad de Necochea, en sintonía con vos. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consulta las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Y en la continuidad informativa de Junto al Campo Periodismo Agropecuario para la televisión y Junto al Campo la radio agropecuaria, vamos a conversar por algunos minutos, merced a su gentileza, con el ingeniero agrónomo Francisco Dipane. Él integra la chacra experimental integrada Barrow, aquí en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, y como ustedes bien saben, esta chacra tiene injerencia, tiene jurisdicción en 4 partidos: Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego y Adolfo González Chávez. Francisco, gracias por este primer contacto con nosotros, gracias por estos minutos. Buenos días, ¿cómo te va? Francisco, básicamente el tema central, y teniendo muy en cuenta el área de injerencia de la chacra de Barrow, ¿qué se puede decir de esta cosecha de trigo, campaña 2021-2022, por favor? Bueno, en general hemos tenido una campaña, un ciclo bastante complicado en cuanto a las lluvias en general. Empezamos sembrando cuando no llueve, en general acá se siembra bien, porque el suelo está relativamente seco, con un poquito de agua el cultivo ya puede germinar, así que se sembró muy bien. Faltó algo de agua para recargar el perfil durante la siembra, pero se sembró normalmente, se pudo cumplir las
las expectativas de fecha de siembra, que el año pasado, en el ciclo anterior, habíamos tenido 150 milímetros en junio y eso atrasó todo. Este año no pasó. Pero bueno, después cuando el cultivo empezó a demandar agua, que es generalmente fin de septiembre, ahí faltó bastante lluvia. Llovió relativamente bien, que siempre es poco en septiembre, y ya a partir del 10 de octubre el agua no llovió más, prácticamente no hubo lluvias, hasta prácticamente el 15 de noviembre. O sea, tuvimos 35 días sin agua, que son justo los 35 días del periodo crítico del cultivo. O sea, que es cuando se define el número de granos, cuando se define el tamaño del grano, y es el inicio del cuajado y el inicio del llenado. O sea, tuvimos problemas 10 o te diría 15 días pre-floración y 15 días post-floración. Eso complicó muchísimo en lo que es la campaña. Los cultivos fueron mucho más petizos porque el último tramo, que es la elongación de la espiga, le faltó agua y no elongó. O sea, los cultivos tuvieron 10-15 centímetros menos que el año pasado. Y las expectativas de llenado tampoco se cumplieron. En noviembre llovió algo, pero no fue suficiente. Agregado también a ese golpe de calor que tuvimos a final de octubre, que fueron 4 o 5 días de más de 30 grados, que eso el cultivo lo que hizo fue apurarlo justo en plena floración. Todo eso lo que creo que va a ocurrir, o lo que está ocurriendo, es una merma bastante importante de los rendimientos. En algunos lugares vamos a tener buenos pesos hectolítricos, donde el cultivo pudo terminar de llenar bien, con un grano chico, pero en otros lugares donde el grano quizás o la planta se defendió un poco mejor en octubre y produjo bastante número de granos, ahí vamos a tener una caída de los pesos hectolítricos, un problema de calidad comercial. Creo que en general vamos a tener, para hacerte un pequeño resumen, vamos a tener una caída de los rendimientos de un 30% más o menos, un 30 y hasta un 40%, eso es un promedio. Hay zonas más marginales que van a tener una caída mucho más importantes, zonas de suelos profundos donde el impacto de la sequía no va a ser tanto, y sí vamos a tener una calidad comercial bastante variable, donde va a haber grano chico con buen peso hectolítrico y quizá grano mediano grande, donde el peso hectolítrico se caiga y la calidad comercial se vea afectada y tenga algún tipo de descuento el productor. Me dejaste pensando y quisiera subrayarlo. Estuvieron ahí en la zona de injerencia de la chacra de Barrow 35 días sin lluvias y encima golpes de calor, Francisco. Impresionante, ¿eh? Exactamente, sí, fue un año muy atípico, totalmente atípico. Como sequía no teníamos esta sequía del 2009, pero esta fue muy atípico porque ese golpe de calor de más de 30, y ya te diría, llegó a los 35, 36 grados, estoy hablando 26, 27 de octubre, no es muy frecuente. Hubo zonas hacia el oeste, en la zona de Darragueira, por ejemplo, que llegó hasta 39 grados, ahí el cultivo sí se vio mucho más afectado, prácticamente se vieron, no tengo el dato en Dorrego, pero en la zona de Puan, esa zona, hubo daño de espiga, que la espiga se vio totalmente, o parte de la espiga se vio totalmente sin cuajado de granos, y tuvo el síntoma, o uno la veía, era como si hubiera una helada, y era la falta de grano en la espiga por ese golpe de calor que impidió que el polen fuera viable o que el ovario pudiera cuajar. Creo que ese golpe de calor y que después no ayudaron las precipitaciones terminó con esta merma de los rendimientos que vamos a ver. En trigo fue muy pronunciada. En cebada no tengo mucho dato, pero sí que vamos a tener mermas en los calibres, y eso no tengo demasiado dato, pero sí en trigo vamos a ver. En general la proteína va a ser buena porque el productor invirtió bastante bien, usó tecnología, usó nitrógeno, usó fósforo, y la proteína se va a concentrar porque no llegaron a los rendimientos esperados. En ese caso podríamos decir que la proteína va a ser buena, no vamos a tener esa merma de algunos años donde se diluye demasiado y llega a 9 o a 10%. Este año va a estar bien, pero sí con esa caída de rendimiento que es el productor, es lo que más se defiende en los kilos.
Francisco, así que estaríamos hablando de una trilla, de una cosecha de trigo, ahí en la zona de la chacra experimental integrada de Barrow, una cosecha, digamos, regular entonces. Sí, yo te diría regular, suponiendo que podemos decir que buena estaría en el promedio, estaríamos un poquito por debajo del promedio, yo creo que sí. Veníamos de años muy buenos, prácticamente de los últimos 10, 11 años veníamos superando esa media, veníamos subiendo en cuanto al rendimiento, pero este año creo que vamos a estar por debajo del promedio que estábamos acostumbrados, sí. Había mucha superficie, ¿no? ¿Y qué tipo de trigos? En general, el productor se ha ido hacia trigos de alto potencial, ha dejado esos trigos de calidad por falta de, porque los trigos de calidad tienen menor potencial y muchas veces no se los paga ese diferencial de calidad. Entonces se ha volcado hacia trigos de mayor rendimiento y entonces estamos viendo trigos con alto potencial del grupo 2 y del grupo 3 de calidad, o sea, de menor calidad, podríamos decir biológica o industrial, pero de más potencial. Eso es lo que estamos viendo, que hay un cambio varietal. También influyó mucho la aparición de roya amarilla, que afectó a muchos trigos de calidad. Eso también facilitó ese cambio hacia estos trigos de germoplasma francés, en muchos casos que tienen cierta resistencia a la roya estriada, a la roya amarilla. Entonces eso fue llevando hacia trigos de mayor potencial y menor calidad industrial. Eso es lo que se está viendo. Quizás los potenciales subieron, pero bueno, el ambiente no dio para esa expresión de ese potencial. Te preguntaba por la superficie, importante, ¿no? Como siempre. Sí. En general creo que hubo una variación, no tengo tampoco los datos, creo que lo vamos a tener ahora en principio de enero, pero los datos dan que algo de superficie, algún 5% bajó el trigo y lo ganó la cebada en la región. La cebada es muy fuerte, pero bueno, eso por un tema de precios que se estaban viendo durante la siembra, que la cebada, tanto la forrajera como la cervecera, tenía un mejor precio que el trigo. Eso hizo que algunos productores aumentaran un poquito la superficie de cebada y disminuyeran la de trigo, pero sí, siempre acá la superficie es importante. Sos una persona, sos un profesional muy conocido en esta zona sudeste bonaerense, epicentro, como decíamos, la chacra experimental integrada de Barrow, ahí en el distrito de Tres Arroyos. Hace mucho que estás en la chacra, hace mucho que estás vinculado con lo que es la producción, la investigación sobre trigo. Sí, en la chacra hace 19 años que estoy, desde el 2002. Vine desde la Facultad de Azul, ahí estaba trabajando de ayudante de una cátedra de fisiología, y ya así, desde el 2002 hasta la fecha estoy acá en la chacra y estoy conduciendo la red, de trigo, y también estoy dentro de un grupo grande dentro de INTA que hacemos mejoramiento genético de trigo. ¿La red propiamente dicha, qué consiste? La red es todas las variedades, o sea, los criaderos inscriben variedades, hay más de 10 criaderos actualmente en Argentina, algunos que compran, licencian, y otros que son productores de sus propios variedades, pero cada criadero inscribe y lo recomienda para cada subregión triguera. Nuestra subregión triguera, van todos los trigos que se inscriben y que están fiscalizados, tienen que participar obligatoriamente en nuestra red, con lo cual hace que tengamos alrededor de 75 trigos, 75 variedades por año de distintos ciclos. Entonces está dividido en cuatro épocas de siembra, donde los largos se siembran principio de junio y fin de junio, los intermedios en fin de junio y mediados de julio, y los cortos mediados de julio y principios de agosto. Entonces cubrimos todo ese abanico que puede estar recomendado cada variedad,
Y bueno, y ya te digo, son alrededor de 70 y pico de cultivares, duplicados porque están en 2 épocas, duplicados porque también es con y sin fungicida, y 3 repeticiones en cada caso. Hacemos todos los años en la red alrededor de 900 parcelas. Sí, nuestro objetivo es generar información, publicarla en febrero o marzo y generar, tanto para productores o asesores, cuáles son los trigos que mejor anduvieron, cuáles son las características de cada trigo, y en cada caso y cuando las condiciones se dan, mostrar el potencial de cada trigo. Muchas veces en estos ambientes tan restrictivos que tuvimos en este año, mejor dicho, el ciclo que pasó, ahí se pueden ver algunas variedades que siguen expresando su potencial, siguen estando arriba y tienen algún tipo de merma o reducción, por ejemplo, en el peso hectolítrico o en el peso del grano. Bueno, entonces son caracterizaciones que uno hace dentro de la red, aparte de la caracterización prácticamente importantísima que hacemos de arrollas o a manchas, que es muy importante transmitirlo al productor, porque siempre hay un cambio racial de las rollas que hacen que los cultivares no siempre sean resistentes. Entonces eso es importante transmitírselo a los asesores y a los productores para que nunca recomendamos que esta variedad es obsoleta o no. Simplemente caracterizamos, mostramos y que cada uno, con toda la información que uno pueda brindar, cada productor o cada asesor tome su propia decisión dependiendo del ambiente que tiene en su campo, ¿no? Me dijiste que estabas participando en un grupo de INTA, en lo que hace investigación. Sí, bueno, es un grupo que está de los años 60. En el caso de la chacra hace mejoramiento genético del trigo desde que se fundó en 1923. Y bueno, el objetivo es generar variedades similar a lo que fuera un criadero privado. Nosotros lo hacemos en forma pública y nosotros lo que hacemos es generar variedades y entregársela a una empresa, que en este caso es Macroseed, que la multiplica y vende lo que es la producción de variedades de INTA. INTA sería un actor más en el mejoramiento. Muchas veces lo que tiene INTA es que trata de ir solucionando lo que internamente vemos que el país podría, no sé si exagero demasiado, pero vamos viendo que hay que empezar a mejorar arrollas, hay que empezar a mejorar calidad, hay que empezar a rendimiento. Bueno, tratamos de cumplir la función de INTA y cumplir lo que es el mejoramiento, o sea, transmitir o tratar de ser un actor más importante y compensar algunas cuestiones que el mercado les puede estar faltando, que generalmente los criaderos son muy buenos y muy competitivos, los criaderos privados, y también lo hacen. Pero bueno, somos un actor más dentro del mejoramiento y dentro de el aporte varietal de trigo. Ya para ir terminando y no abusando tanto de tu tiempo, Francisco, gracias por este contacto con Junto al Campo. Nos decías fuera de cámara, fuera de micrófono, que estuviste en la jornada de campo de BUC Semillas, ahí en la zona de La Dulce. Sí, estuve 2 veces, tenemos algunos ensayos BUC y INTA intercambian líneas, ensayos internos para ver distintos ambientes. Estuve una semana donde vimos las líneas experimentales nuestras que están sembradas en BUC, y a la semana siguiente fuimos a la jornada de BUC, donde, bueno, hicieron, estuvo González Paner, mostraron todas sus variedades en su máxima expresión, y eso es muy interesante en mi caso como profesional, para ver las nuevas variedades en la expresión de potencial, en ver lo que viene. Parece novedoso que los blandos, que parece que tienen algún tipo de nuevo mercado para la industria brasilera. Entonces fue muy interesante y aportan realmente para toda esa zona y para el país. BUC hace 90 años que está, entonces
es muy interesante participar, charlar con los mejoradores y ver qué están viendo ellos para tratar dentro de INTA también ir mejorando. Y ahora sí, para terminar, ingeniero, por supuesto quedaría para una charla mucho más extensa, ¿no? Pero aunque sea te pido un pensamiento, una reflexión de cómo lo ves al trigo como protagonista de la agricultura nacional. El trigo tiene la fortaleza intrínseca que es de consumo directo, es el pan. Creo que es un cultivar que es un cultivo que va a estar vigente permanentemente, porque en muchas ocasiones se usa el pan en forma directa y panificados en distintas formas en las comidas. Entonces es un cultivo muy importante en nuestra mesa, y a nivel internacional nos genera divisas porque es un mercado ávido. Se han abierto nuevos mercados en Asia. Creo que es importante el trigo a nivel nacional y a nivel internacional para nuestros productores, para tener tanto divisas como para seguir progresando en lo que es productividad. Y bueno, el trigo, pues ya te digo, desde el comienzo, es un cultivo de consumo directo, que hay que cuidarlo y hay que promocionarlo para poder tener más eficiente, tener más productores y que cada productor tenga la mayor rentabilidad posible para que cada actor tenga, siempre sea ganar, que todos ganemos en la cadena. Y hablando de trigo, hablando de Tres Arroyos, hablando de Barrow, siempre es bueno recordar a nuestra audiencia en la radio y a la teleaudiencia que el partido de Tres Arroyos es epicentro de la fiesta provincial del trigo, por un lado, y del Congreso Nacional e Internacional de Trigo. Francisco, un abrazo grande, gracias por estos minutos, feliz año 2022, que recién está comenzando y que llueva, ¿no?, para el sector agropecuario y para el ambiente en general, ¿no? Yo te agradezco, Néstor, por esta llamada. Espero que sí, que empiece bien el año 2022, que empiece lloviendo para que la gruesa pueda compensar este año quizás un poco flaco de lo que es los cereales de invierno. Ojalá que llueva, que los maíces, la soja y los girasoles tengamos buenos resultados. Y bueno, que sigamos bien el 2022, que sea lo más leve posible en cuanto a la pandemia y podamos seguir trabajando. Y aprovechamos este momento, como siempre, para saludar a todos y a cada uno de los integrantes de la Chacra de Barrow. Francisco, hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. En Junto al Campo, la participación del ingeniero agrónomo Francisco Di Pane, como decíamos, integrante de la Chacra Experimental Integrada de Barrow en Tres Arroyos, con injerencia operativa en los partidos de Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego y Adolfo González Chávez. Seguimos. Tranquilo como agua de tanque. Seguro contra granizo, Seguro Metal. Un seguro para estar tranquilo. Seguro Metal. Agente en Necochea y Zona, Diego Míguez. Teléfono 02262 15 61 5167. Sitio Cero de Quequén, Sociedad Anónima. Es una terminal de embarque que opera desde el año 2016, ubicada en un puerto naturalmente de aguas profundas. La empresa cuenta con una playa propia, con capacidad para albergar 440 camiones. Su principal actividad es la elevación de granos y subproductos provenientes del hinterland de Puerto Quequén o zona de influencia. Sitio Cero de Quequén.
¿Necesitas solicitar un préstamo? Descárgate la app en tu teléfono y solo hace clic. Primero, abrí la aplicación o ingresa desde la web a www.suetra.com.ar. Segundo, busca la pestaña que dice préstamos o bien directamente presiona el botón de WhatsApp. Tercero, llena el formulario y un asesor se comunicará con vos para continuar el trámite y habilitar la sección especialmente preparada para poder cargar la documentación. ¡Listo! Así de rápido, fácil y seguro. Obtené tu préstamo online con la confiabilidad del Suetra. Sigamos creciendo juntos. La deriva es posible en todo momento del proceso de aplicación, incluso desde que se enciende la pulverizadora. Por eso, al momento de aplicar fitosanitarios, es importante considerar 3 factores clave para minimizarla. 1. Medir condiciones ambientales. 2. Definir tamaño y número de gota adecuados. 3. Analizar y conocer sobre tecnologías de aplicación. Picos, presión, velocidad de avance y altura del botalón. 1. Condiciones ambientales. Utilizar estaciones meteorológicas de mano, observar las mangas de viento y o revisar datos de estaciones cercanas permite regular el equipo y conocer información importante, por ejemplo, sobre dirección e intensidad del viento, temperatura y humedad relativa. Revisar las condiciones meteorológicas antes y durante la aplicación, ya que varían a lo largo del día. 2. Definir tamaño y número de gotas. El tamaño de la gota y el conocimiento de las tecnologías son el siguiente paso para la reducción del riesgo de deriva. Al momento no hay máquinas o productos que aseguren que las gotas llegarán en su totalidad al objetivo deseado. Lo que sí existe es la gestión de variables que puedan afectarlas. ¿Cuáles son esas variables? La gravedad y la elevación producen movimiento vertical de la gota hacia abajo y hacia arriba, respectivamente. La evaporación disminuye el diámetro de la gota. El viento produce el movimiento de la gota. El uso de coadyuvantes ayuda a reducir el efecto de estas variables sobre la gota, favoreciendo la llegada al blanco. 3. Tecnología de aplicación. Para lograr una aplicación eficiente, es importante conocer acerca de la tecnología de aplicación. Este concepto incluye un análisis riguroso de picos, presión, velocidad de avance y altura del botalón. Tipos de picos. Los picos pulverizadores deberán ser seleccionados en función del tamaño de gota buscado y de las condiciones ambientales al momento de la aplicación. Las boquillas de cono hueco tienen una mayor velocidad a la salida del pico, pero poca inercia y quedan susceptibles a deriva. Las boquillas de aire inducido tienen una menor velocidad a la salida del pico, pero una inercia mucho mayor, haciéndolas menos susceptibles a derivar. Queda demostrado entonces que los picos de aire inducido
no permiten aplicar en cualquier condición ni eliminan la deriva, pero sí la reducen significativamente, logrando una aplicación eficiente, ya que este tipo de picos produce gotas grandes a muy grandes, mayores a 250 micrones, repletas de burbujas. Esto produce que luego del impacto en el objetivo, las burbujas estallen y generen gotas más pequeñas que viajan distancias cortas, logrando una buena cobertura post-impacto. Altura de botalón. Más allá de la presión con la que la gota salga del pico, cuanto más deba viajar desde la boquilla al objetivo, mayores son las probabilidades de que se pierda por deriva, exponiéndose al viento o a las condiciones ambientales que la evaporen. Por ejemplo, elevándolo de 50 a 100 centímetros, la deriva aumenta hasta 6 veces. Por eso es importante que los picos estén lo más cerca posible del objetivo. Velocidad. Aunque el botalón esté ubicado a una corta distancia del objetivo, la velocidad de avance de la máquina también es fundamental. Cuanto más rápido avance, menor será el volumen aplicado por hectárea y más crecerá la deriva, porque aumenta la turbulencia detrás del equipo y se genera una inestabilidad del barral. El incremento de la velocidad de avance genera un efecto llamado refubo, es decir, una zona de baja presión que se produce justo detrás del equipo y que causa el movimiento vertical hacia arriba de las gotas más finas, las cuales no vuelven a bajar por diferencia de presión. Es importante comprender el proceso de formación de gotas y la tecnología disponible para minimizar los riesgos de deriva. Leer las recomendaciones de uso detalladas en la etiqueta del producto, revisar las condiciones meteorológicas y comprometernos con la seguridad de las comunidades vecinas son algunos de los factores que influyen en una aplicación eficiente. Trabajemos con compromiso, conocimiento y responsabilidad para lograr una agricultura cada vez más sustentable. CASAFE. FAIM, Federación Argentina de la Industria Molinera, es una asociación empresaria que reúne a los molinos de trigo que desarrollan su actividad en la República Argentina. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Laboratorio Gabarrino, 58 años al servicio de la salud en Necochea y su región de influencia. En calle 60, 3199, teléfono 422355. Hoy más que nunca, preparados para ayudar. Don Francisco Maquinarias de Karina Kuls, agente oficial Pauni, Huber, Erca, Alfa, Brava, ruta 228 kilómetro 2, Necochea. Contacto WhatsApp 2262 567543, www.donfranciscomaquinarias.com, Facebook Don Francisco Maquinarias. Don Francisco Maquinarias, Necochea. Con Irrisur, garantice su cultivo con equipos de pivote Central Valley. Con Irrisur, mejore la ganadería con aguadas y bebederos. Con Irrisur, embellezca su parque o jardín con riego inteligente por goteo o aspersión. Porque Irrisur es agua donde usted la necesita. www.irrisur.com.ar. La Dulce Cooperativa de Seguros cumple 100 años con 100 sorpresas. Asegura tu cosecha de cultivos de gruesa de segunda y suma chances en el sorteo de un Toyota Corolla. Asegura tu cosecha. Participa. 100 años seguros de lo que hacemos. Puerto Quequén superó los 5 millones de toneladas. Con 35 embarques, en agosto se operó el mayor número mensual de buques.
El esfuerzo de cada uno de los miembros de nuestra comunidad portuaria, junto al potencial exportador de la región, multiplican los beneficios de la estación marítima como plataforma logística comercial. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea, Argentina, para el mundo. Renuevo Multimedios, programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar. Agrodiesel, repuesto de motores y transmisiones, cabinas, accesorios, aditivos, lubricantes para tractores. En agricultura de precisión, productos Trimble, D y E, pilotos automáticos, banderilleros, pantallas, antenas y en pulverización selectiva, el nuevo Weedchicker 2. Agrodiesel, en calle 39 3234, teléfonos 2262-471848 y 2262-550856 Necochea. Somos Coninagro, somos productores y agradecemos cada mañana el trabajo de nuestra tierra junto a nuestras familias y a quienes nos marcaron a fuego los valores de nuestra Argentina. La ruralidad y el espíritu asociativo nos sostienen una Argentina que quiere crecer y necesita vernos unidos. Coninagro, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. Acompaña junto al campo Proagro, promotora agropecuaria. Desde 1962 es una empresa dedicada a la comercialización de cereales, venta de insumos, transporte y siembra en la zona. Calle 550, número 790, Quequén. Teléfono 450411, email negocios@pro-medioagro.com.ar. Hasta aquí compartimos la realidad del sector agropecuario y las voces de los protagonistas, básicamente lo que ocurre aquí en este sector del sudeste bonaerense. Por la compañía, por la atención como siempre, muchísimas gracias. En una semana aquí nos juntaremos. Presentó Junto al Campo Periodismo Agropecuario Banco Credicop, la banca solidaria.